Una cordial bienvenida para nuestros oyentes, para los seguidores de esta emisora y sus redes sociales. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio nuevamente de contar con la presencia del pastor Julio Cairriasco en su segmento establecido. Así es que le damos la bienvenida, pastor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Busco en ti donde está el destino final. Estamos para continuar con nuestro tema de la semana pasada, gobernados por el Espíritu. Quedamos la semana pasada donde estábamos leyendo Hebreos capítulo 8, del 8 al versículo 12. Un pasaje que encontraríamos también en Jeremías 31, del versículo 31 en adelante. Y dice el texto, quiero retomarlo para continuar allí donde nos quedamos. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí hay una palabra importante a considerar. Dice algo importante. Dice, ellos no permanecieron en mi pacto. La semana pasada hablábamos de la gran diferencia porque la palabra pacto es la palabra vínculo. Si podemos tomar esa palabra para entender un poco mejor lo que estamos tratando de expresar en este tema, la manera como Dios se vinculó con su pueblo en el antiguo pacto es totalmente diferente y opuesta a la manera como Dios se vincula hoy con su pueblo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era un vínculo externo. En ninguna de las personas, ni de los patriarcas, ni de los profetas, ni de los hombres de Dios, llámese Abraham, Moisés, David, etcétera, que están allí en el Antiguo Testamento, gozaron el privilegio enorme de vivir lo que hoy la iglesia vive en su relación con Dios. Y si lo podemos decir de esta manera, ellos nunca estuvieron en Cristo, nosotros sí. Por lo tanto, la diferencia es abismal, es muy grande. Y aún así esta gente no invalidaron, no permanecieron en el pacto cuando Dios los tomaba de la mano, cuando Dios los llevaba, cuando Dios les decía, bueno, vamos a obedecer, vamos a los estatutos, pero también era porque no podían. Eso lo vimos la semana pasada. Desde la naturaleza adámica, por más que Dios les exigió santidad, les exigió obediencia, les exigió muchas cosas, ellos no tenían la capacidad de satisfacer a Dios en su demanda, porque ellos no tenían esa nueva naturaleza que nosotros ahora tenemos en Cristo. Y el texto dice que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué todos íbamos a conocer a Dios? Porque el texto dice que las leyes ahora en Cristo serían no en una tabla, no en una piedra
grabada, sino que esta ley sería grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya cambia la manera como Dios quiere que le obedezcamos. Entonces, dejamos este pensamiento allí. La obediencia en el nuevo pacto no es una obediencia por mandamiento. La obediencia en el nuevo pacto es una obediencia por conocimiento. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado, porque a la medida que lo conocemos a Él, a la medida que el vínculo que ahora tenemos en Él, que somos uno con Él y en Él, a medida que esa es una realidad, y Cristo se forma en su iglesia, entonces la obediencia es un fruto, es el resultado de que hemos conocido a Dios, de que hemos experimentado la nueva vida, estamos expresando una nueva naturaleza, estamos siendo transformados en nuestro ser interior, en nuestra alma, esa alma que por tantos años estuvo viciada. Recordemos que el espíritu estuvo muerto, se muere el espíritu, entonces lo dijimos también, el alma queda como, pasa de ser el administrador a ser el dueño, y entonces el alma empieza a gerenciar y a dar órdenes en el hombre, que es lo que vemos hoy, y considerando lo que es bueno y lo que es malo, pero sin Dios. Entonces el cuerpo finalmente obedece. Ahora, cuando estamos en Cristo, participamos del nuevo nacimiento, somos regenerados por el Espíritu, en nuestro espíritu. Entonces esta alma tiene que someterse. El espíritu es recreado, y hay algo que tenemos que tener claro. El espíritu que hoy nosotros tenemos en nuestro ser interior no va a ser diferente al que vamos a tener en la eternidad. Es un espíritu recreado en Dios, ha renacido, ha sido regenerado, ha vuelto a vivir. Pero la que sí tiene que ser transformada es el alma. Y ahí es donde ocurre, aquí es donde ocurre el problema, porque es lo que Pablo va a decir en Gálatas, capítulo 15, capítulo 5, verso 16, donde dice que el espíritu es contra eh, la carne es contra el espíritu, y estos se oponen. ¿Por qué? Porque el espíritu regenerado, él demanda que le devuelvan el control, porque el gobierno de Dios vuelve a ser en el hombre por el espíritu. Pero el alma, que ha estado tantos años sin Dios, no quiere devolver el gobierno. El alma siempre quiere hacer lo que ella quiere. De ahí lo terrible de vivir una vida de creyente siendo almáticos, gobernados por los sentimientos, gobernados por las emociones, gobernados por los deseos, gobernados por las ganas, gobernados por la vieja naturaleza que ya no nos gobierna, pero que todavía está allí. Todavía está allí esa vieja naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa alma tiene que ser sometida al gobierno del espíritu. Y eso es algo que tiene que hacerse día a día. Ese es el proceso de muerte, de crucifixión del alma. Lo que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no es mi alma la que dicta lo que hay que hacerse, ya no es mi alma la que decide, ya no es mi alma la que piensa, ya no es mi alma la que gobierna. Ahora Cristo vive en mí, Él vive en mi espíritu, donde Dios retoma el gobierno, donde Dios retoma la posibilidad de que el hombre pueda obedecerle, pero no por imponencia, no porque Dios exige que no, sino es algo maravilloso, porque lo hemos conocido a Él, porque lo hemos experimentado a Él, porque lo único que queremos es amarle a Él, adorarle a Él, vivir para Él. Y es el resultado de esa experiencia, y es el resultado de ese conocimiento. Entonces la batalla que libra un creyente que ha nacido de nuevo está allí. Por eso es que
hay una batalla y el campo de esa batalla es la mente. Por eso Pablo aconseja allá en el famoso texto, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, donde él dice que las armas de nuestra milicia, el versículo 3, capítulo 10, verso 3, no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estas fortalezas son pensamientos que se han alineado por años y han hecho fortalezas en la mente de la persona. Y dice que hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Entonces, cuando viene un pensamiento del alma, del deseo, de la carne, ese pensamiento hay que someterlo, y es allí donde está la batalla. El espíritu quiere, pero el alma no. El espíritu está presto, pero el alma no quiere, y es allí donde realmente se necesita la muerte del yo. Lo que Jesús tantas veces dijo en los evangelios: el que ama su propia vida la perderá, y el que pierde su vida la hallará. ¿Quién es el que ama su propia vida? El que anhela seguir viviendo con sus deseos naturales. Por eso cuando predicamos un evangelio almático, ofreciéndole a la gente que Dios le va a dar todas las bendiciones, que Dios le va a dar todas las promesas, que Dios le va a dar todo lo que le va a recuperar de lo que le ha perdido. Y eso está bien, pero todo eso alimenta es el alma, pero no edifica el espíritu. Entonces, ofrecer un evangelio de bendiciones, de abundancia, de riquezas que Dios le va a dar a la gente sin la muerte del yo, es algo, o sea, no hay evangelio sin cruz, no hay corona sin cruz, o sea, no hay, ese mensaje está desaparecido de los púlpitos. La palabra de la cruz, la palabra, Pablo tenía un mensaje, él decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 2, Pablo dice: yo me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, Pablo está diciendo: no me hablen de algo diferente a esto, porque el mensaje es Cristo crucificado. ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Y a dónde Dios quiere que yo, en qué dimensión viva? Porque también nos vendieron el mensaje de que no, Cristo murió por nosotros y usted ahora esté tranquilo. No, usted también tiene que experimentar la muerte, y yo también. Romanos capítulo 6 dice: sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El verso 4 dice: sabiendo que fuimos sepultados juntamente con él. Efesios 2:6 dice: sabiendo que fuimos resucitados juntamente con él. Y dice que juntamente con él también nos hizo sentar en lugares celestiales. La palabra juntamente es al mismo tiempo. Entonces, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo a los lugares celestiales ocurrió nosotros juntamente con él, pero eso en la realidad de la obra consumada es un hecho. Pero ahora nosotros debemos experimentar esa muerte, esa sepultura, para que Dios nos resucite y podamos operar en la dimensión de lo eterno, en lo celestial. Es algo que, mire, hemos habitado las congregaciones por años, y cristianos almáticos hay para hacer dulces. De eso están llenas nuestras congregaciones. Almáticos, gente que se ofende, gente que se pone brava, gente que se enoja, gente que se va, gente que si no les gusta aquí se va para allá y saltan de aquí para allá. Y ¿por qué? Porque lo que está operando es el alma. No hay gobierno de Dios del Espíritu. Entonces, lamentablemente, el liderazgo se impone por jerarquía. Es un liderazgo jerárquico, clerical, es piramidal. El que está arriba pisotea al que está abajo, y el que está más abajo pisotea al que está más abajo, y el que está arriba es el que está ungido, y el que está abajo está allá, es el pecador que no sabe a qué hora Dios lo va a levantar. Y eso es terrible. Y repito algo que dije la semana pasada: Dios nunca le dijo a Adán que ejerciera señorío sobre su prójimo. Él le dijo: señorea en el ámbito, pero tú tienes que tener claro: a ti te gobierno yo. Ese es el diseño. Dios creó al hombre
para que el hombre solamente fuera gobernado por Dios. Por eso la urgencia de vivir en esta realidad y estar establecidos en el nuevo pacto. Porque el común denominador en las multitudinarias congregaciones y denominaciones y concilios que hay es que son miles y miles los obreros que han salido maltratados, han salido pisoteados, han salido heridos, han salido quebrados en su ser por el maltrato de un líder que estaba arriba de él, porque ejerció, porque implementó una estructura jerárquica. Y aquí yo soy el pastor y usted tiene que obedecerme a mí, si no, pues lo meto en disciplina, pero la iglesia ahí la está gobernando el pastor, no la está gobernando Dios, no está bajo el gobierno del Espíritu. Yo quiero leer aquí, mis amados, Jesús habló algo, porque lo que se tiene que aclarar en este tiempo y en esta generación es, ¿quién se somete al gobierno del Espíritu? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Eso es lo que tenemos que saber. ¿El primero o el segundo? Eso está en toda la Biblia. Está el primero, primer Adán, o está el segundo, el postrer Adán. Está el viejo hombre, está el nuevo hombre. Está la vieja criatura, está la nueva criatura. Está la vieja creación, está la nueva creación. Pero ¿quién es la que se va a someter al gobierno? Y lo que estamos diciendo es que el viejo hombre nunca se pudo someter porque no podía. Era imposible. Mire, yo me voy a adelantar aquí. Los discípulos de Jesús, el Señor estuvo 3 años y medio con ellos, pero ellos operaron en una vieja naturaleza. Ellos no habían nacido de nuevo porque no había cruz. Y mucho, o la gran mayoría de todo lo que el Señor les decía, ellos no lo entendían. Ellos cuando el Señor hablaba decían amén, aleluya, como muchos de nosotros. Sí, Señor. Y cuando quedaban solos con Él, le decían, Señor, explícame porque no entendimos nada. Pero no lo podían entender porque ellos no tenían todavía la mente de Cristo. Ellos no estaban en Cristo. Hay que saber y entender que Jesús y sus discípulos también vivieron en el antiguo pacto. El nuevo pacto se inicia cuando la primera gota de sangre cae de la cruz. Esta es la sangre del nuevo pacto. Por eso es que cuando Jesús muere, Él grita, consumado es. Hay una pregunta que hay que hacerse. Si todo está consumado, ¿por qué Hechos 1:3 dice que Él está 40 días en la tierra? Es sencillo. Jesús en la cruz termina con el diablo, con los demonios, con el infierno, con la muerte. Soluciona el problema del hombre, del pecado, lo justifica delante de Dios, condena en su carne la vieja naturaleza, le otorga al hombre una nueva naturaleza. Él hizo todo eso en la cruz. Terminó con el infierno, con el diablo y con sus demonios, pero no había terminado con los discípulos. Por eso el Jesús resucitado logra en 40 días lo que no logró Jesús de Nazaret en 3 años y medio. Porque Jesús de Nazaret en su carne no tenía el poder para transformarlos. Una expresión de esto es Pedro. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Entonces, bueno, Elías, bueno, Jeremías, los profetas, Juan el Bautista, listo, sí, pero ¿y ustedes qué dicen? Y sale Pedro. Tú eres el Cristo, por primera vez se menciona el Cristo. Él no le dijo, tú eres Jesús de Nazaret, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, wow, Pedro, bárbaro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y usted sabe el resto, y sobre esta roca edificaré, y las puertas del Hades, y aquí te dan las llaves, ahí está todo eso. La pregunta aquí es, esa revelación de Jesús allí, en su carne, en su humanidad, ¿transformó a Pedro? Eso hay que preguntárselo. ¿Transformó a Pedro de una manera total? No.
No, porque un texto más abajo vamos a ver que Pedro está reconviniendo al Señor. Pedro le está diciendo al Señor lo que le conviene y Pedro le está diciendo que no, que eso de la cruz no, que cómo es posible eso, que de dónde saca eso. Y de una vez el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí. Y le dice, ¿por qué, Satanás, no pones la mirada arriba en lo de Dios, sino tienes la mirada abajo? O sea, le está diciendo, tú sigues pensando como terrenal, todavía no tienes la mente del celestial. Entonces te vuelves adversario, Satanás es adversario. Y Pedro, usted lo va a ver negando al Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo una revelación de Cristo, pero Jesús de Nazaret en la carne no lo podía transformar. Ahora, cuando vemos a Pablo, que era Saulo de Tarso, él va a decir en Gálatas 1:15, él viene hablando de que él era celoso, que él era judío, que él era más celoso de que aventajaba a los demás por las tradiciones. Léalo ahí en Gálatas 1. Y cuando llega al verso 15 dice, pero cuando le agradó a Dios, que me llamó por su gracia y me apartó del vientre, revelar a su Hijo en mí. Ahí hay algo diferente. En mí. Ahí la revelación fue adentro, no fue afuera. Por lo tanto, esa revelación de Cristo sí transformó a Pablo. Y Pablo nunca más fue Saulo de Tarso. Pablo se convirtió en el apóstol, la columna vertebral de la iglesia, el que escribió las cartas, el que nos dejó, el que dijo que Dios nos había hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Y gloria a Dios por la vida de Pablo. Pero lo que pasó con Pablo fue que él sí experimentó esta verdadera transformación. Entonces Jesús habló de esto. Él les dijo, vamos a Lucas 5, 36 al 39. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, los odres eran pieles de cabra que se unían en los bordes para formar bolsas herméticas. El vino nuevo crece con el tiempo y era necesario ponerlo en un odre nuevo, en uno flexible, porque el odre viejo es una piel usada, rígida, se podría reventar porque estaba endurecida y de esta manera entonces derramaría el vino. Como los odres viejos, los fariseos se mostraron endurecidos para aceptar el mensaje de Jesús, que no se ajustaba a sus tradiciones y reglas, a su sistema donde ellos operaban en la carne adámico. Jesús, entonces, en esta parábola se está refiriendo a la naturaleza del hombre. Hablaba de la cruz, hablaba del cambio de naturaleza del viejo hombre al nuevo hombre. Lo nuevo, la nueva vida en Cristo solo podía ser recibida por el nuevo odre o el nuevo hombre. El viejo hombre nunca podría ser receptor de su vida. No sería en la carne, sería por el Espíritu. Jesús fue tan contundente con esto. Él les dice en Juan 16:7, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Hay gente que no se ha enterado que Jesús de Nazaret ya se fue. Hay gente, y esto puede sonar, si hay alguien que nunca escuchó esto, le va a sonar feo. Pero hay gente que no se enteró que Jesús de Nazaret ya se fue y no está. El que resucitó es el Cristo eterno, no Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret le dice, les conviene que yo me vaya, porque yo desde esta humanidad no los puedo transformar. Yo soy carne, soy el Hijo de Dios, dice la Biblia que no pecó, vivió sujeto al Padre, alabado sea su nombre. Él en su carne hizo lo que nadie podía hacer. Por eso decir que yo quiero ser como Jesús es algo imposible. Nadie podrá ser como Jesús. El evangelio no es que tú y yo queramos ser como Jesús. El evangelio es que Cristo se forme. El resucitado, el eterno, el glorificado.
Ese es el evangelio. Que aparezca Cristo. Que tú y yo ya no traigamos la imagen del terrenal, sino que traigamos la imagen del celestial. Y él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador. Mas si yo me voy, yo lo enviaré a vosotros. Entonces, Jesús sabía lo que iba a ocurrir en la cruz. En la cruz iba a cambiar el odre, y el que sería gobernado por el Espíritu no sería el viejo odre, sería el nuevo odre, el nuevo hombre. Segunda de Corintios 5:17. Perdón, la nueva criatura, segunda de Corintios 5:17. El nuevo hombre, Efesios 4:22. La nueva creación, Gálatas 5:16. Nuevo, kainos, lo he dicho y lo repito. Kainos, la palabra nuevo es kainos, no es neo, de que es nuevo porque está nuevo. No. Es kainos, de una naturaleza y una sustancia diferente al viejo. Por eso es que somos nuevos, porque ahora tenemos una sustancia diferente. Estamos en Cristo, estamos en Él. Pedro lo dijo de esta manera, somos participantes de la naturaleza divina. Y quiero leer este texto y dejarlos aquí. Con este pedacito termino y aquí seguimos la semana que viene. Pablo entonces escribe a Gálatas, capítulo 5, 16 y 17. Vamos a leerlo. Digo pues, andar en el Espíritu. O sea, anden en la nueva naturaleza. Operen en la nueva naturaleza. Y no satisfagan los deseos de la carne. Dejen de operar en la vieja naturaleza. Ustedes no están en Adán, ustedes están en Cristo. Ustedes no están en lo viejo, ustedes están en lo nuevo. Ustedes no están en el terrenal, ustedes están en lo celestial. Ustedes no están en lo temporal, ustedes están en lo eterno. Ustedes no están en lo natural, ustedes están en lo espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Entonces, básicamente, aquí hay tres principios. Son dos naturalezas opuestas y literalmente se oponen entre sí, una con la otra. Dos naturalezas. Número dos, las dos tienen deseos. Estas dos naturalezas tienen deseos. Está el deseo de la carne y está el deseo del espíritu. El deseo de la carne es el deseo del hombre de hacer como su alma ha hecho siempre. El deseo del espíritu es que el hombre opere como Dios anhela. Que Cristo se forme y aparezca para expresarlo, para vivirlo, para manifestarlo. Y las dos buscan ser satisfechas. No satisfaga los deseos de la carne. Hay que satisfacer los deseos del espíritu. La pregunta para cerrar: ¿qué deseo estamos satisfaciendo? ¿Los deseos de la carne o los deseos del espíritu? ¿Cuál es el mensaje que nos gusta oír? ¿El que emociona mi alma o el que edifica mi espíritu? ¿El que me habla de bendiciones, prosperidades, abundancia, o el que me dice que tengo que morir? El que dice que tengo que perder mi vida para hallar la verdadera vida. Pablo le dijo a los corintios en la primera carta, capítulo 15, verso 31. Les aseguro, hermanos, por la gloria que tengo de vosotros, que cada día muero. Wow. Que cada día muero. Cada día muero. Cuando Pablo escribe a los filipenses, después que él habla, capítulo 3, de que hay algunas cosas que hay que poner por basura. Él dice que esto todo lo hace porque él quiere ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él. ¿Hallado en dónde? En él.
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo vio al Cristo glorificado, porque a Pablo lo subieron al tercer cielo. Pero es curioso que cuando Pablo quiere ser semejante al Señor, no dice que quiere ser semejante a él en su gloria. Dice que quiere ser semejante a él en su muerte. En su muerte. Ese es el deseo de nosotros. ¿Queremos la gloria o queremos muerte? La única manera de ser gobernados por el Espíritu es que experimentemos la muerte. Después Él nos levanta, nos resucita y también vamos a experimentar su gloria. Pero no es al revés, no es buscar la gloria sin muerte, porque así no funciona. Un gran abrazo para todos. Saludos. Nos vemos la semana siguiente con este tema que todavía continúa. Bendecidos en Cristo.